Da inicio Contacto Vital Univa, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, enriqueciendo tu conocimiento e impulsando tu desarrollo personal. a través de temas como nutrición, psicología, sustentabilidad, tecnología y arte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Contacto Vital Univa, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Carlos Chavira y a nombre de la maestra Alicia Ruiz Escorcia, que no nos pudo acompañar porque sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones, le mandamos un saludito a Alicia. Pues te saludamos en este nuevo episodio como parte de esta serie de capítulos que estamos abordando en torno a este mes de octubre, mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Ya tuvimos a Gala Guzmán hablando de los tatuajes paramédicos. Ya tuvimos a la doctora Katia, sobre el tema del cáncer de mama en general. Y ahorita te vamos a decir a quién tenemos en este episodio. Pero antes voy a agradecer a César Gutiérrez, compañero de Unidifusión, que nos ayuda a hacer esto posible. Y presento a mi compañero Pablo Caro. ¿Cómo estás, Pablito? Ay, muy bien, Chavrita, ya hacía falta estar aquí, ya tenía mucho tiempo, ya le estoy soplando el polvo al micrófono. Sí, ya. por favor, trae telarañas ya. Ya traía mucha telaraña, pero la verdad estoy muy bien. Pero bueno, vamos con lo primordial que son las redes sociales. Échale. Primeramente tenemos Instagram, es Univa-Vital. Luego tenemos Facebook, Contacto Vital Univa. Y luego correo electrónico, ya se la saben, para cualquier dudita, chismecito, sugerencia, comentario, lo que usted guste comentarnos, ahí lo puede hacer en contacto.vital@univa.mx. Muy bien, muy comunicativo, como buen comunicólogo, Pablito, muy bien. Como debe de ser. Y antes de presentar a nuestra invitada, voy a dar los chavidatos del día de hoy, que traigo dos. Vamos a ver cuáles son. 24 de octubre, pero en 1945, en la ciudad de Nueva York, se fundaba la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esto en 1945. Y ya en tono más de espectáculos y del medio del entretenimiento, en el 2006 estrenaba Taylor Swift su primer álbum de estudio. Entonces está también de manteles largos la cantante estadounidense. Pero bueno, ya una vez que abordamos la efemérides y que ya dimos la bienvenida, vamos a pasar a lo importante de este episodio, porque le vamos a dar la bienvenida a Miriam Lupercio. Ella es psico-oncóloga del antiguo Hospital Civil, egresada orgullosamente de nuestra universidad. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues obviamente del cáncer de mama, pero desde la óptica de la psicología. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Todo muy bien, Todo bien. Muchísimas gracias. Aquí con el gusto de recibirte. Cuando hicimos este contacto, tu agenda muy apretada, obviamente, pero decíamos, ojalá pueda venir, y aquí está, y se logró. Bienvenida. Sí, gracias. Oye, Miriam, pues vamos a empezar obviamente con la primera pregunta para empezar a desenredar y a deshebrar este tema tan importante. ¿Qué papel juega la psicología en el apoyo a las personas que padecen enfermedades como el cáncer de mama? Vamos a comenzar que la psicología es súper amplia, pero cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de llamado cáncer, se vuelve más complejo, porque el cáncer es conocida como una enfermedad crónica, Okay. que necesita un apoyo cercano. Y un ser humano no solamente es la parte física, también es la parte emocional, sus pensamientos, cómo está viviendo, como la situación que tiene en el momento. Entonces acá la psicología nos va a ayudar a enfrentar la enfermedad y le da a la paciente mayores fortalezas ante el momento. Le permite un espacio seguro para identificar qué siente, cómo lo siente, para entender que parte del diagnóstico de cáncer tiene una historia familiar también. También esto se ve desde el medio de comunicación, desde qué nos dice la sociedad, y que no es tan fácil solamente llegar y que me den un diagnóstico, Claro. porque va a ser un diagnóstico que realmente va a impactar la vida, no solamente ahorita, va a ser por siempre. Claro. Eso sí. Oye, mírame, yo tengo otra pregunta. ¿Cuáles son estos desafíos emocionales específicos que enfrentan las mujeres con cáncer de mama? Yo creo que el primer desafío es entender que le cambió la vida. O Tal sea, cual, ¿verdad? totalmente. Que lo que era antes, pues ya no lo es, tiene un diagnóstico diferente, que en el momento que comienzan como la sospecha de probablemente es un cáncer, empieza a tener pensamientos y si es, y si no es,
Y se viene una palabra que es el sentido de vulnerabilidad, que es, ¿podré con esto? Claro. Cuando nos dan el diagnóstico ya, ahora sí se viene lo bueno porque es la aceptación de la enfermedad. Es entender como una manera de comprensión de los médicos, que nos empiezan a hablar cirugía, es un cáncer de tal tipo, vamos a necesitar hospitalizaciones, quimioterapia, radiaciones, tales medicamentos, y eso no es un lenguaje común para nosotros, realmente es del cielo a la tierra. Sí, porque yo me imagino que el paciente o la paciente en este caso, pues cuando empieza a escuchar estos términos, este camino que va a empezar a recorrer, pues lo ve muy lejano, ¿no? Y yo ahorita estaba pensando, y esto no venía en el guión, pero me gustaría preguntarte, Miriam, ¿qué tanto cambiaría, según tu opinión, el hecho de que al recibir la noticia del cáncer, la de un médico, o qué tanto cambiaría que estuviera un psicólogo presente ahí? O sea, ¿cambiaría mucho o tú ves de manera benéfica que se dé por partes separadas este proceso? Lo ideal es que el médico dé la noticia, porque es el principal que va a dar tranquilidad a la paciente. Porque ellos van a tener preguntas, van a tener inquietudes y nadie más va a poder contestar. Pero una vez que el médico da información, ya nos toca a nosotros, porque nosotros tenemos las herramientas para contención, para darle el espacio de que explore los sentimientos, que se viva en una noticia importante. Claro, sí, es como como tú dices, darle el tiempo para que su cerebro empiece a procesar y empiece a configurar, y como tú decías, o sea, a empezar a dimensionar que su vida va a cambiar, a lo mejor temporalmente, a lo mejor de manera permanente, pero pues se escucha a lo mejor muy banal el término, pero hacerse el ánimo, ¿no? Sí. Empezar a digerir la noticia. Oye, y hablando de esto, ¿cómo afecta este diagnóstico del cáncer de mama a la salud mental de las pacientes? Mira, en esta parte, claro que va a haber una afectación a la salud mental, desde la autoconcepción, ellos cómo se están viendo, qué es lo que perciben de sí mismas. También empiezan como algo, nosotros le llamamos como a rumiar el pensamiento. Es a darle vueltas y vueltas de será, no será, el médico se equivocó. Entonces son como señales que a nosotros nos dice, esta paciente está reconfigurando la información para irla aceptando. Y luego vamos a entrar a momentos de mucho enojo, a momentos de tristeza, hasta que dice, bueno, ya tengo la enfermedad, ¿y ahora qué sigue? Ahora sigue empezar a afrontar, ver cómo lo manejo, qué tengo que hacer. Y otra cosa es que también tiene una gran afectación a la familia. Sí, y obviamente yo creo que cada paciente tiene sus tiempos, tiene sus procesos, pero más o menos, ¿cuánto ves tú que tarda una paciente desde que le dan la noticia hasta que empieza su terapia en promedio? O si es muy variable. Sí, es muy variable porque vamos a tener que como entender cuál es la comprensión de la información, el apoyo familiar, hasta el nivel cultural nos va a hacer modificaciones en la comprensión. Entonces es súper variable. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Cuando la paciente empieza a preguntar y ella misma gestiona su tratamiento. Ok, son las señales que ustedes como especialistas dicen, creo que ya le falta tanto, o está más hecha el ánimo o eso. Muy bien, pues muy interesante. Estamos empezando con este tema del cáncer de mama desde la vista de la psicología con nuestra invitada Miriam Lupercio. Ella es psicooncóloga del antiguo Hospital Civil y egresada de nuestra casa de estudios La Univa. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Y bueno, ya estamos de regreso una vez más aquí en Contacto Vital Univa con el tema cáncer de mama desde la psicología con la psicooncóloga Miriam Lupercio, que trabajaba en el antiguo Hospital Civil. Y bueno, yo tengo la primera pregunta de este bloque es ¿qué consejos? Ya nos habías comentado cómo es este proceso en el que pues la persona recibe la noticia, la mujer recibe la noticia de esto, pero ahora quisiéramos saber qué consejos puedes dar a las pacientes para lidiar con el miedo al cáncer de mama. Lo primero es que el miedo se regula con información. Sí.
Entonces, aquí el médico nos va a ayudar muchísimo en algo que se llama psicoeducación. Es decir, en que les informe del diagnóstico y despeje dudas. ¿Por qué? Porque esto, al final de cuentas, es un derecho de la paciente. Sí, claro. Que tenga información, que entienda qué está sucediendo y con las mejores palabras. Entonces, cuando yo entiendo cuál es mi padecimiento o qué es lo que estoy viviendo, el miedo comienza a disminuir. Ujú. ¿Por qué? Porque entiendo qué pasa y del otro lado comienzo a tener herramientas para poder afrontarlo y me responsabilizo de mi propio tratamiento. Ujú. Yo voy haciendo y voy gestionando qué es lo que me toca hacer a mí como paciente y eso me da tranquilidad de que todo va a salir como tenga que salir, pero haciendo mi esfuerzo. Sí, es como nos comentabas el bloque pasado, que pues obviamente lo primordial es que el doctor sea el de la noticia, porque pues me imagino que cualquier mujer pues tiene demasiadas preguntas Sí. que necesitan que le contesten. Puede que en el momento, puede que después, pero se las necesitan contestar. Entonces, pues sí es cierto, puede ser una muy buena forma de empezar como a manejar la situación. Sí, y sobre todo que sea una fuente confiable. Exacto. Porque luego empezamos con la vecina me dijo que me tomara esto. O es que en internet me dijeron esto. Sí, y esto no funciona porque solamente llenan de más dudas y ponen como en entredicho la veracidad del enfoque médico. Y también otra parte aquí es que tengan como mucho cuidado con la parte o remedios como muy caseros, porque luego me toca pacientes me dijeron que me tomara un té del árbol de tal lugar. Y aquí nosotros no sabemos la interacción que se tenga con el medicamento. O sea, sí puede como haber cierta como consecuencia, o puede haber como cierto choque, Contraindicación. Sí. con este tipo de remedios. Sí, Y aparte el tema de que en este tipo de enfermedades estás contrarreloj, entonces creo yo que hay pacientes que por irse con estos remedios caseros pues pierden tiempo y la enfermedad avanza y pues sabemos lo delicado que al rato pues ya es irreversible el daño y pues las consecuencias pueden ser hasta fatales. Entonces pues ahí la importancia. Y hablando de Miriam, precisamente de este tema de como de la comunicación entre paciente y médico, ¿cuál crees tú que es la importancia de mantener esta comunicación abierta, honesta? Lo platicábamos en el episodio pasado cuando nos acompañó la oncóloga Katia. Ella decía, nosotros le preguntábamos cómo se preparan ellos para dar esas noticias, ¿no? sí. Y ella decía que cuando estudió a ella no le enseñaron cómo dar noticias, pero que en su trayectoria profesional en los últimos años ya se cuida mucho esta parte, se platica entre colegas, se dan incluso talleres de cómo dar ese tipo de Sí. noticias. Entonces, ¿tú qué opinas de esta comunicación? En realidad hay protocolos para dar malas noticias. Ya te dicen el paso 1, 2, 3 y 4. Y aquí como lo más importante es que si vas a dar una mala noticia, sea cuidando al paciente. Que sea como en un espacio donde él se puede explayar de cómo se siente, porque no todos nos van a responder de la misma manera. ¿Y por qué es tan importante? Porque le estás dando una mala noticia que va a cambiar el rumbo de su vida. Y tenemos que ser como lo más empático para que esta noticia se tome de la mejor manera, que tenga el momento para escucharla, tratar de entender y sentirse como acompañado. Y aquí entra una visión muy empática para con nuestros pacientes, porque si ya de por sí están pasando por un mal momento, imagínense dar la información de una manera abrupta, es peor, porque aquí entra el espacio de mi médico no me escucha, no me entiende, y para que una persona se adhiera al tratamiento, tiene que confiar en el médico y en el equipo médico que le estamos viendo. Aquí a lo mejor me voy a meter un poquito en otro tema, pero ¿es real desde tu óptica profesional que hay personas cuyo estado de salud empeora una vez que reciben la noticia? Que a lo mejor, por ejemplo, el cáncer lo tenían desde hace años, así hicieron desidia en hacerse estudios y ahora que ya se los detectaron, pues les avanzó más rápido porque son conscientes de su enfermedad. ¿Hay una relación real desde tu óptica? Probablemente no que les avance más rápido, pero que sí la percepción del paciente hacia el síntoma sea peor. Okay. Si antes decía el paciente me duele mi cadera, pero le echaba culpa a 1000 cosas, el tacón, que caminó chueca, Yeah. y ahora que saben el síntoma o que saben la enfermedad es que es por el cáncer. Ya. Entonces tienen como una relación más cercana y sí, lo perciben más.
Oye, pero no tiene algo que ver con, o sea, el sentido de que, pues, se podría decir que son como excusas, o sea, que no, es que me duele aquí, pero creo que es por esto. No tiene algo que ver como con ese miedo a que en verdad sea lo que, o sea, por ejemplo, que pongan este tipo de argumentaciones, de excusas por el miedo de que sea lo que no quieren que sea. No sé si me doy a entender. Sí, pero no en todos los casos, porque esto es como mucho de contexto. Acuérdense que nuestra cultura mexicana es siempre la pomada, el té, el curandero, el sobador. Sí. Entonces, primero vamos a lo que no nos causa tanta violencia, porque ya cuando vamos con el oncólogo es que las cosas van mal. Y ya me predispongo a que algo no va a ir bien. Y nos da terror que nos digan la noticia de tengo cáncer. Sí, claro. Porque realmente es algo que nos va a impactar muchísimo. Claro. Oye, ¿y qué recomendaciones tienes para las pacientes que pues llegan a enfrentar la pérdida de cabello debido pues a estas quimioterapias que llegan a tener? Primero hablarlo con el equipo médico, porque no todas las quimioterapias van a quitar el cabello, solamente un tipo de quimioterapias. Y la siguiente parte, que sepan que es parte del proceso, que después de que se termine el tratamiento va a volver a crecer el cabello sin ningún problema. Y que hay opciones para que dentro del proceso del tiempo de tratamiento la lleven bien. Ya tenemos como cuestiones de pelucas, turbantes, y lo podemos contextualizar ya ahora. Ya el decir tengo cáncer, se le empieza a quitar un poco el tabú del cáncer se pega o del cáncer es igual a muerte. Hay un poquito, digo, de como un comentario. Obviamente yo tengo un caso cercano, mi mamá es sobreviviente de cáncer y una de las cosas que yo percibí que más le afectó es esto, la pérdida del cabello. ¿Tú como especialista sí ves que es una de las cosas que más le pega? Totalmente, ¿sí? Porque el cabello está relacionado al ser mujer. Entonces aquí cuando nosotros empezamos a ver de que se empieza a caer el cabello empieza a cambiar de color, empezamos a hacer abordajes para que ellas vayan como teniendo una modificación en su autoimagen y en su autopercepción en el momento. Oye, ¿y cómo te imaginas? La imaginería ayuda muchísimo, ya que no tengas tu cabello. ¿Qué te parece si te dibujas sin cabello? ¿O qué podemos hacer para cuando llegue el cabello? Otra herramienta que nos ayuda muchísimo, que el primer corte, que no sea sin cabello completamente, que empiece a disminuir el cabello poco a poco. Ajá. Sí, he visto cómo pacientes así que estén recibiendo quimioterapias, como no es de jalón ya el corte así como rapado, que sí es de que primero te lo corten chiquito, sí, y luego incluso creo que es todavía más chiquito y luego ya van como, pero es como un proceso, ¿verdad? Como un proceso de ir poco a poco aceptando pues ese es un tipo de duelo, ¿no? Totalmente, porque aquí entramos como al duelo a la salud. Y ya cuando nos dicen duelo a la salud cáncer, se vienen los demás duelos. A que mi piel cambia, a que ya no me voy a pintar el cabello porque ya no voy a tener cabello. También duelos de mi cuerpo está cambiando. Pero yo creo que el que pesa más es el del cabello totalmente. Muy bien, tal cual. Pero bueno, pues ahora sí ya va a terminar este bloque. Estamos con Miriam Lupercio en tema cáncer de mama desde la psicología. No le cambia, están aquí en Contacto Vital Univa. Contacto Vital Univa. Un espacio de profesionalización y aprendizaje para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Escúchanos todos los martes en punto de las 2 de la tarde a través de Radio Vital 1310 AM. Contacto Vital Univa. Ya estamos de regreso en este tercer bloque. Está volando este episodio, muy interesante, muy necesario, como todos los otros episodios que hemos hecho en torno al cáncer de mama, con nuestra invitada, la psicooncóloga del antiguo Hospital Civil, Miriam Lupercio, quien también es egresada de la UNIVA. Estamos desenvolviendo este tema, desarrollando este tema desde la psicología, todas las implicaciones psicológicas que tiene para las pacientes, y ahorita vamos a hablar también de otros círculos que giran en torno a las pacientes con cáncer. Pero bueno, retomando, ya hablamos como de la contextualización, del tema de la comunicación con el médico. Miriam, ¿en qué consiste ahora sí el proceso del tratamiento y recuperación psicológicos del cáncer de mama? ¿Cómo es en términos generales todo este proceso desde que se recibe la noticia hasta que ustedes como psicólogos dan de alta a la paciente? Empezamos con
el que probablemente tenga un cáncer de mama. Ok. Con esta sospecha. Después nos vamos se da la noticia y hacer como una pequeña evaluación del paciente. Es decir, cómo es la familia, qué tanto está afectando, qué tiene redes de apoyo. Nos vamos al tratamiento y entran acá dos vertientes. La primera es que la paciente salga del tratamiento, se cure o que se nos vaya a despedir. Ok. Porque tenemos que tomar en cuenta que no todas nuestras pacientes van a poder sobrevivir. Qué difícil, pero ¿cómo se maneja esta parte en específico? El tema de, pues, de despedir a la paciente, ¿hasta qué punto se le da como también terapia a la familia? ¿O hasta qué punto es solo aislado con la paciente y la paciente se dedica a hacer su tarea de despedirse con su familia? ¿Cómo funciona ese proceso? Tenemos que hacer como una diferencia entre pacientes externos o pacientes que están en hospitalización. Ok. Regularmente, si ellos piden el apoyo, es también a la familia. Porque vamos a recordar que el cáncer va a pegarle a todo Sí. el círculo familiar. Entonces, ellos también necesitan ser escuchados. Es decir, es difícil que nos digan es el cáncer, pero también hay dificultades en la vida diaria, en lo que estábamos haciendo. Y más cuando nos dicen, ¿sabes qué? Hemos hecho 5 o 3 tratamientos y no tenemos una recuperación completa. Sigue el cáncer como resistente. Ahí nos dice que las opciones terapéuticas de curación comienzan a disminuir. Y desde que tenemos como sospecha, entra algo que se llama cuidados paliativos. Y el cuidado paliativo es un acompañamiento al paciente y a la familia desde que tenemos un mal pronóstico y también hasta que se logre recuperar o fallezca. Y ahí entra como la parte espiritual, la parte de pensamientos, la parte emocional, que quiere, misión de vida, trascendencia. Es muy amplio los abordajes que se logran hacer. Y lo que más se utiliza o de las terapias más reconocidas en psico-oncología es la terapia cognitivo-conductual, en donde nosotros nos damos cuenta que el pensamiento, la emoción y la conducta están relacionados. Y esto nos puede ayudar a continuar con los tratamientos para que sean más benéficos. Y como partes más adelante del tratamiento nos vamos a ir a terapias relacionadas a la espiritualidad. Hay una terapia súper bonita que nos da mucho sentido de vida y se llama terapia de la dignidad. Ok. Y esa terapia nos dice que podemos acompañar y hacer resignificaciones de la vida durante el final. Ok. Pero sí debe ser algo muy fuerte, la verdad, ¿no? A eso iba. Ajá. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Katia cuando vino, a la oncóloga. ¿Cómo le haces para generar esta piel gruesa? Como prepararse, ¿no? Sí, o sea, porque digo, por tu especialidad, pues obviamente para ti es muy cotidiano ver este tipo de casos, pero por lo que yo percibo de tu persona, pues eres alguien muy empática, alguien muy cálida. ¿Cómo como psicóloga mantienes ese equilibrio, esa cuerda floja de no caer en la frialdad y en la desensibilización, pero tampoco empatizar de más, si así se puede decir, o involucrarte de más? O sea, ¿cómo hacen los psicólogos? Sé que los magos no revelan sus trucos, pero ¿qué nos puedes platicar? En ocasiones es difícil porque también cuando tenemos pacientes de mucho tiempo nos encariñamos. Claro. Sí. Pero también yo me doy cuenta que si entro de más al círculo familiar, pierdo la perspectiva. Sí, la objetividad, ¿no? Ajá, totalmente. Y si estoy como en un punto medio, te cuido y me cuido. Y eso ayuda a que la relación sea como más llevadera y esté como con un objetivo bien claro y sabiendo que lo que puedo ofrecer es desde afuera tratando de sanar adentro. Pero sin meterse tal Sin cual, por meterme así tanto. decirlo, ¿no? Ajá. ¿Recuerdas cuál fue tu primer caso que tú atendiste así, tu primer caso como profesional? A lo mejor no nos puedes dar detalles, obviamente, pero ¿recuerdas cuál fue tu primer caso? Fue con un niño. Híjole. Sí, fue en oncología pediátrica, un niño de 4 años. Sí, y él me Ok. acuerdo mucho. Wow. Sí, debe Pues haber sido imagínate muy... que ese sea tu Tu iniciación. primer iniciación. caso sí ha de Sí. ser muy complicado, me imagino. Era un ¿verdad? niño muy inteligente, un chiripazo de los Ujú. papás. Entonces ese niño tenía mucho ángel. Ok.
Y recuerdo que cuando él se fue, su mamá me habló. El niño se fue con mucha tranquilidad y allí lo que me tocó hacer fue intervenciones con los papás y con los hermanos. Ok. Y el niño, como en la plática, él decía que ya se iba a ir. Wow. Es que a veces sí llega a pasar como ese tipo de situaciones que la misma persona, pues, Presiente. que lo presiente. Sí. Sí llega a pasar ese tipo de situaciones. Pero yo tengo una pregunta, Miriam. Oye, ¿cuáles son las señales de advertencia de que una paciente podría necesitar, pues, este apoyo psicológico adicional? Como estas alertas como rojas, ¿se podría decir? Aquí tenemos que comenzar que cualquier paciente necesita apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque como comenzábamos el programa, ellas también tienen una parte emocional que con tantas emociones en ocasiones se pierde la perspectiva de cómo tenemos que hacerle para vivir. Pero ya como alertas súper rojas es cuando no puede expresar emociones, cuando comienza con una hipersensibilidad o como con un enojo con todos. Y otra parte bien importante es cuando ella lo pide. Siempre que un paciente pida, tenemos el trabajo hecho, porque ellas van a estar dispuestas a trabajarse. Es lo que platicábamos ahorita fuera de micrófonos. Sí. O sea, lo ideal tanto para la paciente como para ti, especialista, es que de manera voluntaria y de manera consciente vaya la paciente y diga, yo necesito terapia, estoy atravesando por este proceso, ayúdame. Que no es lo mismo que decíamos, el hijo, el marido, la hermana, el tío, la lleve y te traigo a fulanita porque pues está atravesando momentos, ¿no? O sea, Claro, porque cuando nos llegan ese tipo de casos es súper complejo, ya que la paciente está como súper descontextualizada de ¿y por qué me trajeron? ¿A poco me ven mal? Cuando probablemente sea evidente que la paciente no se encuentre tan bien. y es hasta tiempo extra, ¿no? Porque primero ahora tienes que trabajar, creo yo, el primero, pues creo que hacerla consciente de por qué necesita esa terapia y ahora sí empezar con el proceso, ¿no? Es antes del proceso. Comenzamos con que me tenga confianza para que siquiera hable. Sí. Y después ya que ella misma vaya cayendo en cuenta como cuáles son las necesidades que la atraen conmigo. Porque en ocasiones estamos como en una situación del duelo donde tenemos tanta negación que ni siquiera se percibe en vulnerabilidad. Okay. O le da mucho miedo tocar esa emoción de me duele, estoy enojada, ¿por qué a mí? Porque en sesión regularmente salen las preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué en otra persona? ¿Yo qué voy a hacer con esto? Vamos también a darnos cuenta que gran parte de nuestra población son señores jóvenes, con niños, con familias, chicas. Entonces eso las mete en un estrés tremendo. Hablando precisamente como de las familias, las redes de apoyo, ¿qué tan importante, qué papel juegan la familia, los amigos, estos círculos, incluso hasta los compañeros de trabajo, porque son quienes conviven de manera cotidiana con la paciente en el bienestar emocional de ellas, pues? Mucho, porque son las que le van a dar como este balance para poder continuar. Okay. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no solamente la familia o amigos son redes de apoyo, también son personas que están dentro del hospital. Es decir, otras compañeras que en ocasiones ya pasaron por eso, pueden darle esa tranquilidad de decir, bueno, sí se puede, o lo vamos a intentar, o a ella le fue bien, probablemente a mí también me vaya bien. Sí, forman parte, yo me acuerdo por mi mamá que luego pues, se encontraba como a los pacientes, a su mismo grupo como de colegas de pacientes con cáncer, ¿no? Y decía, ahora vi otra vez al señor fulanito, a la señora fulanita, y ahí mientras recibía mi quimio ahí estábamos platicando. Entonces se vuelven como una mini familia, una segunda mini familia, porque luego entre ellos, ¿Sí? Pues quién mejor que ellos para empatizar, ¿no? En Sí. lo que sienten, en lo que Y aquí viven. también es como súper importante el decir, esa persona que también tiene lo mismo que yo, ¿por qué? Porque la experiencia une muchísimo. Claro. Qué importante encontrarte redes de apoyo, encontrarte tú que nos estás escuchando, si tienes a un ser cercano que esté atravesando este proceso, no nada más el cáncer de mama, cualquier tipo de cáncer, cualquier enfermedad, pues ¿quién mejor que tú para volverte una red de apoyo? Platica con él o ella, haz conciencia sobre la importancia de la terapia psicológica para que
pues este proceso se vuelve un poco más ligerito para ti y para él, obviamente. Pero bueno, vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Estamos hablando sobre el cáncer de mama desde la óptica de la psicología con nuestra invitada Miriam Lupercio. No le cambien, están en Contacto Vital Univa. Y bueno, ya estamos de regreso ya en este último bloque del programa, ya se nos está acabando con el tema cáncer de mama desde la psicología con Miriam Lupercio. Y bueno, la pregunta que yo tengo para ti, Miriam, es ¿qué estrategias existen para manejar el temor a la recurrencia del cáncer? O sea, ¿qué se puede hacer cuando se tiene ese miedo a que regrese? La mayor estrategia es como ir reformulando qué está sucediendo conmigo y cómo estoy. ¿Qué te va a pedir médicamente? Chequeos continuos. Y cuando la paciente vaya viendo evidencia que puede observar como externa, eso la va a ir tranquilizando. Okay. Porque se va viendo que pasa el tiempo, que no hay ningún signo ni síntoma en su cuerpo que sea como alertante. Entonces, eso también la va tranquilizando. Otra parte que le puede ayudar, pero sería como un trabajo más cognitivo, es que ella se debata. Uh-huh. A ver, ¿cómo comencé? ¿Cómo estoy yo ahorita? ¿Estoy cansada? ¿Tengo una bolita? No, todo va bien. Entonces, como hacer una lista y que ella misma vaya diciendo, ¿voy bien o no voy bien? Y a cualquier síntoma, ir con el médico. Que el experto la revisa y diga, no hay nada. Ok, puedo continuar con mi vida como hasta ahorita la iba llevando. Sí, o sea, lo que comentabas es como primeramente como una autoevaluación, como de cómo estoy, qué ha cambiado, si tengo algo, y ya al momento que hay algo, ahí ya recurrí, ¿verdad? Totalmente. Sí. ¿Qué observan ustedes como psicólogos especialistas en este tipo de casos para decir, creo que ya tiene las herramientas para darla de alta? O sea, como así en términos generales, ¿qué observan ustedes para decir, creo que está lista, obviamente si me vuelve a necesitar aquí voy a estar, pero creo que ya puede ella caminar un poquito sola? Que ella llegue a una reflexión de decir, esto fue una experiencia y ahorita estoy bien. Y aquí como a la parte de la resiliencia. Es decir, que afronte la enfermedad, que aprendió cómo está ahorita, cómo lo puede llevar a otros lugares. Cuando una persona termina, aprende y ayuda a que otros aprendan, esa persona está cerrando su proceso. Porque cuando te animas a tocar tu propia experiencia, la enriqueces y le das valor, porque lo compartes. Claro. Y pasa, igual voy a poner otra vez de ejemplo a mi mamá, porque también recuerdo que cuando ella empieza su proceso, ella tomaba referencias de personas que atravesaron o estaban atravesando o ya habían atravesado por lo mismo, y después ellas fue ejemplo para otras personas, y eso es muy lindo, pues, muy porque bonito. Lo decíamos el bloque pasado, pues quién mejor que ellos que vivieron o están viviendo el proceso para compartirse esas experiencias, esos miedos. Me acuerdo que mamá luego nos decía qué sí le gustaba y qué no le gustaba que le dijéramos en torno a su enfermedad, y eso está muy padre porque a mí me ayudó a ver el cáncer desde otra óptica, ¿no? Desde el tema de la empatía, pero tampoco caer en la lástima porque pues no les ayudan, o al menos hablo del caso de mi mamá, no le ayudaba en nada. Entonces, como este diálogo y el servir de ejemplo para otras personas es algo muy padre, es una cadenita de ayuda, de empatía, sí. de conecte, de conexión. Sí, y algo también bien importante es integrar la experiencia a tu misión de vida. Okay. ¿Esto cómo me cambia? Con esto, ¿cómo voy a lograr trascender? ¿O cómo voy a hacer que los otros tengan un cambio positivo en su vida? Sí, o sea, darle un sentido, sí, o sea, no nada más te platico lo que me pasó, sino... Sí, o sea, algo tiene que cambiar, no puede quedar nada más en un discurso, ¿no? O sea, es un tema más profundo, mucho más profundo, porque de alguna manera tu vida estuvo en riesgo y eso te debe transformar, sí o sí. Es que llegan a cambiar su perspectiva completamente de las cosas, o sea, de su vida cotidiana, de familia, amigos. Es que creo que se llegan a dar cuenta de tantas cosas, ¿sí? Que incluso también eso tiene que ver con ese impacto que les da, porque probablemente el principal problema pues es el cáncer.
pero también como problemas secundarios, pero que sean muy influyentes, es cómo eso impacta en tus amigos, en tu familia. Sí, porque... pues mueve toda tu estructura familiar, amigos. Y esa parte es como la clave, que su propia vida se logre reestructurar dándole un sentido. Y regularmente ellos cambian el sentido de la espiritualidad, la familia, porque las prioridades van a cambiar totalmente. Sí se llegan a tener como cierto, porque sí he visto, y como comentaban ahorita de lo de cómo sobrevivientes del cáncer pues llegan a platicar de experiencias, y algo que se me hace muy bonito es que he visto que incluso hay ciertos grupos que hacen de ¿Sí? como post cáncer, se podría decir, que son de que se juntan y empiezan a hablar de su experiencia, y pues he visto y he leído que eso ayuda mucho a los sobrevivientes de cáncer, ¿no? Totalmente, se dice que lo que más va a ayudar va a ser que otra persona que tuvo cáncer me escuche, porque va a entender la experiencia no desde un libro, sino desde la persona. Ok. Sí, obviamente es muy diferente leerlo que escucharlo de alguien que lo vivió. ¿Cómo se puede, Miriam, ayudar a las mujeres, hablando otra vez, retomando un poquito el tema de la imagen y de la autopercepción, a mantener esta imagen positiva de sí mismas durante y después de un tratamiento del cáncer? Como ayudándolas a que ellas mismas descubran que son más que el cáncer. Que ahorita es una situación de enfermedad que están viviendo, que va a tener un fin y tuvo un inicio, pero que aparte ellas siguen siendo mamás, abuelitas, que tienen hobbies, que tienen un trabajo, que tienen una casa. Entonces, solamente es como enfocar el cáncer en una parte de su vida, pero rescatando toda la riqueza. Y ir como resignificando, ok, ¿qué aprendiste en esta sesión de quimio? ¿Qué fortaleza encontraste? ¿Cómo continúas? Y esta parte ayuda muchísimo porque ellas se van dando cuenta que pueden lograr y que van superando como retos, objetivos chiquitos. Sí, es como dicen de intentar encontrar las cosas buenas en lo malo, ¿no? Como intentar verle el lado bueno a las cosas, porque pues si están recibiendo una quimio, si están pasando por esa situación, pues intentar ver pues qué es lo que pasó, qué es lo bueno que pasó en su día. Sí. Y esto que decía Miriam, que son más que el cáncer, o sea, tú no eres cáncer, eres muchas cosas más. Eres una persona que tiene una enfermedad, pero eres mucho más que eso, ¿no? Sigue, como tú decías, sigues siendo mamá, sigues siendo amiga, sigues siendo esposa, sigues siendo todos tus roles. Obviamente van a modificarse un poco operativamente, pero eres más que eso. Eso creo que es muy importante. Y otra parte como bien importante es que ellas se den cuenta que tienen mucha sabiduría para dar. Sí. Que es que en este proceso también se pule mucho la persona, la integridad, se pule mucho como este proceso de empatía, de espiritualidad, de creer o unirse con un Dios superior. Y que si no lo hubieran pasado, tal vez esto no se hubiera dado. Sí. Sí. Oye, Miriam, ¿y qué mensaje de esperanza y empoderamiento quisieras compartir con las mujeres que enfrentan el cáncer de mama? Porque, pues, como habíamos comentado, ahorita estás en el antiguo Hospital Civil y pues, vives muchos casos de este tipo. Entonces, ¿qué mensaje les podrías dar? Que si ya están viviendo un diagnóstico de cáncer de mama, no tiene por qué vivirse de una manera trágica. Puede vivirse con bienestar, se puede vivir con alegría y sobre todo con la oportunidad de aprender en todo el proceso. Pero necesitan, yo les digo que es como entrenar sus ojos a ver lo bueno que desarrollan en ellas y en los demás. Qué bonito. Qué bonito porque es obviamente yo siento mucha conexión y mucha empatía con este tema y a veces las personas por obvias razones, no quiero como que se sienta como que lo estoy diciendo como reclamo, pero pierden de vista esa parte, ¿no? De ser fuente de sabiduría, de seguir siendo quien eres para mí y también nosotros desde acá entender que las personas necesitan su espacio porque a veces por este amor que tenemos de hijos, de esposos, de lo que sea, asfixiamos a la persona que necesita ese espacio para vivir su proceso, para vivir su duelo, pero también esta parte que dice Miriam, no todo es trágico, o sea, no te predispongas a que va a ser todo tragedia,
porque pues esto apenas empieza y necesitas autoconocerte, necesitas conocerte y explorarte para saber pues qué camino vas a seguir, ¿no? Totalmente. Y también que nunca van a estar solas, pero que necesitan abrirse al apoyo y a la cercanía de la gente que les rodea. Muy bien. Yo ya no quiero decir nada porque creo que con eso cerramos muy bonito. Es más, yo aquí cerraría transmisión ya. Pues con esto agradecemos infinitamente a Miriam Lupercio, psicooncóloga del antiguo Hospital Civil, orgullosa egresada de nuestra universidad, la UNIVA. Gracias por tu tiempo, gracias por hacernos un espacio y gracias por venir, Miriam. Gracias a ustedes. Un gusto. Con esto nos despedimos a nombre de César Gutiérrez, compañero de Unidifusión, que nos ayuda a hacer esto posible, Pablo Caro, que estuvo en micrófonos conmigo, Mayra Hernández, que va a estar en la postproducción de este episodio, y Alicia Ruiz Escorcia, que esperemos para el próximo episodio. Ya, mija, ya las vacaciones. Ya quisiera yo unas de esas. No es cierto. Un saludo, un beso y un abrazo a mi Alice. Ya va a estar de regreso el siguiente episodio. Nos despedimos, nos escuchamos en punto de las 2 de la tarde el próximo martes en el 13:10 de AM, y una vez que concluye el estreno en vivo en radio, recuerden buscarnos en nuestro canal de Spotify, Google Podcast y Anchor FM. Mi nombre es Carlos Chavira y esto fue Contacto Vital UNIVA. Esperamos que este episodio haya aportado algo positivo a tu día. Gracias por escuchar Contacto Vital UNIVA, un espacio de profesionalización del Centro de Producción Audiovisual de la UNIVA Campus Guadalajara. Nos escuchamos en la próxima emisión.